Buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en los prolegómenos de la conferencia política. Este no es un acto más, al menos no pretendemos que sea un acto más. No solo porque no sea un acto joven, o no solo... Mira que nos ponen trampas, la conferencia. Nos ponen trampas. Eso. Sabían que estaba Leire ahí. Pero, como decía, esto no es un acto más, o al menos no pretendemos que sea un acto más. No solo porque no es solo un acto joven, aunque los cuatro protagonistas, empezando por el secretario general de las Juventudes Socialistas, Óscar, María, entre todos, no lleguen a una media de 35 años, sino porque no pretendemos que sea solo un acto de jóvenes, en el sentido de hablar de los problemas de los jóvenes desde la juventud, sino queremos que sea algo mucho más de fondo. Queremos que sea un acto de compromiso generacional, de compromiso con un partido, con unos principios, con unos valores, pero también de un compromiso generacional renovado con nuestro país. Un compromiso renovado con un partido que se reinventa durante este fin de semana para reconstruir un país que los ciudadanos ya no reconocen. Y no reconocen no porque los valores de los ciudadanos hayan cambiado durante esta crisis económica, como algunos nos quieren hacer creer. No, un país que no reconocemos, no porque los ciudadanos hayan cambiado en sus valores, sino porque las políticas del Partido Popular han traicionado todos y cada una de las señas de identidad con lo que hemos construido país en los últimos 30 años. Los ciudadanos no han cambiado. Los españoles, los ciudadanos, nunca habrían permitido que ningún inmigrante arriesgara su vida, por ejemplo, por no tener tarjeta sanitaria. Eso lo permite ahora el BOE. Los ciudadanos nunca permitirían, por ejemplo, que un enfermo crónico o un pensionista se quedara sin medicamentos por no tener recursos. Eso lo hace la señora Mato. Nuestros ciudadanos no permitirían que un estudiante hoy se quedara sin su plaza universitaria por no poder pagar las tasas. Eso lo hace el señor Wert. Nuestros ciudadanos no permitirían que mientras que los ciudadanos, los compatriotas que están yendo al banco de alimentos para poder alimentarse se han multiplicado por 4 durante la crisis económica, los ricos que tienen más de 1 millón de euros se han multiplicado por 2. Los ciudadanos no permitirían que mientras que las bolsas recuperan su dinero, los bancos con los que hemos rescatado con más de 40.000 millones de euros de dinero público aumenten sus beneficios durante estos años, haya trabajadores que disminuyan sus salarios o desempleados que hayan visto reducidas sus prestaciones por desempleo. Y, sobre todo, los ciudadanos no permitirían que mientras que haya un niño que necesite un comedor escolar para garantizarse al menos una comida caliente al día, los poderes públicos lo cierren, como está haciendo el Partido Popular por toda España. Por lo tanto, no. Los valores de los ciudadanos no han cambiado. No son los valores de los españoles los que hoy estén en dudas. Lo que hoy están en dudas son las políticas de un gobierno del Partido Popular que traiciona precisamente todas y cada una de nuestras señas de identidad. Por lo tanto, sí, compañeros, este es un acto de compromiso generacional, si me permitís, de un fuerte valor simbólico, porque lo que hoy decimos es que seremos nosotros, la generación que más se ha beneficiado de los valores de igualdad y de solidaridad, de la redistribución, con lo que hemos hecho país en los últimos 35 años, seremos los que precisamente introduciremos de nuevo en las políticas públicas los valores de solidaridad, de redistribución y de igualdad que el Partido Popular ha aniquilado durante esta crisis a base de ignorancia social y de prepotencia parlamentaria. Y sí, compañeros, seremos esta generación de socialistas los que asumiremos este papel, los que nos hemos comprometido con la política en los peores momentos de desprestigio, con el partido en los momentos más difíciles y con el país también en los momentos más duros. Lo haremos porque somos los que, sin ninguna duda, pensamos en que este país necesita cambios. Claro que sí, y muy profundos, que eso no lo duda nadie, que lo que está en juego no es que haya que cambiar, sino los valores que promuevan o los valores que identifiquen esos cambios. Durante este fin de semana vamos a hacer muchas cosas, y creo que de gran importancia. Vamos a cambiar el instrumento que
tiene que servir a millones de ciudadanos para recuperar un proyecto progresista, que es el partido. Vamos a reconstruir también una alternativa sólida frente a las políticas de derechas y, sobre todo, vamos a mostrar a la ciudadanía que hay una generación de jóvenes socialistas hoy, una generación de socialistas que se están formando, reconociendo los errores y aprendiendo de ellas, mejorando también nuestros aciertos, pero sobre todo imaginando un mejor país para restituirle cuanto antes sus derechos y la dignidad de un país que necesita volver a sentirse orgulloso de sí mismo. Ese es el objetivo, al fin y al cabo, de este acto, como digo, de mucha carga simbólica, con el que iniciamos una conferencia política que tiene que suponer muchas cosas para el PSOE, pero sobre todo para la gente que espera de nosotros, precisamente, que volvamos a mostrarles un poquito de optimismo y mucha igualdad. Y para ello, como es un acto de jóvenes, también de la generación que tiene que liderar ese proyecto político para los próximos años, qué mejor que el secretario general de Juventudes Socialistas, que, como veréis a lo largo de todos los que hoy intervenimos, es una gran cantera para este partido centenario, pero con mucho futuro, como lo tiene Nino Torre. A veces se escucha que Juventudes no tiene cierto sentido y, sin embargo, todos los que van a intervenir en este acto, todos ellos vienen de esa gran cantera que son las Juventudes Socialistas. Hoy celebramos, o durante este fin de semana, celebramos la conferencia política en un momento muy difícil para el país, en un momento en el que el país vive fundamentalmente dos grandes crisis, una enorme crisis social y una enorme crisis política e institucional. Una enorme crisis social producida, indudablemente, y todos lo conocemos, por los recortes del Partido Popular, producida por ese aumento alarmante de la brecha social. Yo creo que es importante destacar que hoy, en España, 1 de cada 4 familias vive por debajo del umbral de la pobreza, producida también la crisis social por el desempleo. En definitiva, hoy, en este país, hay miles de familias que viven con la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana. Y vivimos también en un momento en el que hay una segunda crisis que acompaña a esa crisis social, que es esa enorme crisis política e institucional. Hoy en día la ciudadanía lo cuestiona absolutamente todo. Cuestiona la política, los políticos, los partidos políticos. En definitiva, hoy, si tenemos que seleccionar algún problema, no del partido, de la política, es que el debate político en España ha cambiado. Por primera vez en 30 años el debate político en este país no es izquierda y derecha, es arriba y abajo. Hoy la gente cree que en este país hay 3 grandes élites: la élite financiera, la élite judicial y la élite política. Y en una mayoría ciudadana está incorporado esa sensación o ese sentimiento en el imaginario colectivo. Y creen que esas 3 grandes élites son los de arriba, los que no sufren las crisis, los que no tienen problemas. Y quienes piensan eso son los de abajo, son nuestra gente, la gente humilde, la gente que más necesita de lo público. Y cuando el debate político en España deja de ser izquierda y derecha y se convierte entre arriba y abajo, la gente humilde, los que sufren la crisis contra los de arriba, esas 3 élites, es cuando la política tiene problemas. Y esa es la realidad que hoy tenemos en el país. Por eso, esta conferencia política tiene que servir para dar respuesta y para dar soluciones a esas 2 grandes crisis. A la crisis social. El Partido Socialista, como el gran partido de vocación transformadora, el gran partido de vocación mayoritaria, tiene que dar soluciones, dar ilusión ante los problemas de la gente. Tiene que combatir el miedo con el que mucha gente vive en estos momentos. Tiene que, en definitiva, dar ilusiones y combatir la incertidumbre que tienen miles de familias. Y tenemos que solucionar también esa enorme crisis política e institucional. Toda nuestra generación, que, como bien decía Sergio, somos una generación que viene a hacer política en uno de los peores momentos posibles. Tenemos que decirle a toda esa gente que no estamos por encima de nadie, ni somos los de arriba, que somos gente normal, gente humilde, gente que tiene vocación de servicio público y que viene a hacer política con el afán noble de querer cambiar la vida de la gente y de hacer de este país un país más justo, más igualitario y más solidario. Y para eso tiene que servir la conferencia, compañeros y compañeras. El domingo vamos a aprobar el proyecto político del partido, un proyecto político para los próximos 20 años. Y nuestra generación tiene que ser partícipe del proyecto político del PSOE, pero tiene que ser, sobre todo, partícipe de los cambios sociales que se van a producir y que debe de producir el Partido Socialista. En definitiva, compañeros y compañeras, si tiene que servir para algo la conferencia, tiene que ser para que combatamos ese discurso o esa opinión generalizada y que, desgraciadamente, esté instalada en el imaginario colectivo de que somos por primera vez la generación que va a vivir peor que nuestros padres. Tenemos que combatirlo, tenemos la obligación de que no sea así. No puede ni debe ser
ni podemos ni debemos ser la generación que por primera vez vayamos a vivir peor que nuestros padres. Eso es lo que tenemos que combatir. De nosotros depende que eso no ocurra. Y ya sin más, pues os dejo con María. Bueno, pues bienvenido, lo primero de todo, a todos y a todas, a Madrid, a esta conferencia política. Y la verdad es que no se me ocurre mejor manera para iniciar este fin de semana que veros las caras a vosotros y a vosotras. Os estaba saludando una a una, como os veía, y al final sois la representación, sois las personas, los jóvenes, en la mayoría de los casos, que en cada sitio sois referentes, que os habéis dejado la piel durante todos estos meses, que habéis trabajado intensamente para que esto también saliera bien, para que se sumaran muchas personas y para que tuviera su traslado en los sitios. Porque, como digo muchas veces, como murciana que soy, España no es Madrid. España es muy amplia, ¿verdad, Pati? Y tenemos que llevar ese socialismo que reivindicamos este fin de semana a todos los rincones. Tenemos muchísima ilusión, y también la veo en vuestras caras, en lo que estamos haciendo en este fin de semana. Y hemos puesto, como digo, muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, ¿verdad?, que se dice pronto, y por eso os invito a moderadamente disfrutar el fin de semana desde el debate, desde la profundidad de las ideas, desde la reflexión, desde el compañerismo que tenemos y que sabemos en el Partido Socialista, y os aseguro que hasta me emociono diciéndolo, porque el Partido Socialista es tan grande y está lleno de tanta gente con buenas ideas y de tan buena gente que estoy segura de que vamos a pasar un buen fin de semana, y os quiero invitar a ello. Pero un buen fin de semana con un objetivo fundamental. Durante estos días, cuando íbamos contando la conferencia política en los medios, una de las preguntas más reiteradas era si habíamos hecho autocrítica y si estábamos dando respuesta a todo aquello que nos gustó, que nos hicimos bien y todas estas cosas que constantemente nos preguntan y que nos gusta a nosotros también preguntarnos porque somos así de críticos. Y yo pensaba, y tiene mucho que ver con lo que queremos trasladar este fin de semana, que lo más importante que tiene que hacer un partido como el nuestro, veterano, pero que siempre ha sabido estar a la última, es escuchar a los ciudadanos, es ser capaz de cambiar, es ser capaz de reconectar. Y sinceramente pienso, y que no se ofenda a ninguno de los mayores que pueda estar escuchándonos, que si alguien puede y tiene la obligación de hacer esa tarea, creo que somos los más jóvenes. Creo que tenemos una responsabilidad, no sé si mayor, pero muy importante en todo este proceso de reconectar con la gente, de experimentar en el propio partido, que muchas veces es complicado, pero que cuando te pones hasta a veces sale bien, y de conseguir de alguna manera reilusionar a mucha gente en aquellas cosas que son fundamentales. Y las cosas que son fundamentales son las que nos están pidiendo los jóvenes y la mayoría de la ciudadanía ahí fuera. Creo sinceramente que nos están pidiendo que volvamos a ser el Partido Socialista Obrero Español, y es a lo que nos vamos a comprometer este fin de semana. Nos están pidiendo que volvamos a defender nuestras ideas. Nos están pidiendo que seamos más auténticos que nunca, y ¿quién le puede poner más autenticidad a un proyecto que los que seguimos siendo muy soñadores como tantas caras que veo aquí? Creo que es el momento de comprometernos, pero de fondo, no solo de imagen, no solo de titular, sino de verdad, con esa reforma fiscal que estamos planteando, con esa reforma de la Constitución que, aunque se debe y está enmarcada en una coyuntura, muchos de nosotros que ni siquiera pudimos votar la anterior, nos ilusiona para poder volver a comprometernos con un voto, incluso con nuestra propia democracia, con nuestro propio país. Hay muchísimas ideas a las que este partido se va a comprometer este fin de semana, y este es un partido serio que cuando se compromete realiza aquello que dice, que es lo que realmente nos están pidiendo los jóvenes ahí fuera. Desde la modificación de la ley electoral hasta que tengamos parlamentos más cercanos en los que los que somos cargos públicos, como muchos de los que estáis aquí, tengamos una relación directa con el ciudadano y demos cuentas y rindamos cuentas de aquellas cosas que hacemos. Pero bueno, no os voy a contar todo lo que ya sabéis, que es lo que vamos a hablar este fin de semana, a lo que le vamos a dedicar horas y horas, y estoy segura de que las comisiones terminarán tarde con esas más de 12.000 enmiendas que hemos trabajado, pero sí que os voy a terminar casi pidiendo dos cosas. Una, que hagamos un trabajo sincero durante todo el fin de semana con dos ejes: el de la valentía, tenemos que ser muy valientes como partido, y el de la responsabilidad.
porque todo lo que este fin de semana apruebe el Partido Socialista Obrero Español, estamos convencidos de que antes o después, espero que antes, será una realidad en este país para muchos jóvenes que nos necesitan y para muchas personas que nos necesitan. Y luego, una segunda petición. Os voy a pedir que como generación hagamos un esfuerzo, nosotros que estamos más conectados que otras personas, por contar lo que de verdad se habla aquí, por explicar lo que de verdad contienen nuestros documentos, nuestras propuestas, esa valentía y responsabilidad que os decía antes. Porque además creo que es lo que la gente está esperando, creo que es lo que las personas nos preguntan cuando vamos por ahí, pero ¿qué opina el PSOE con esto de la educación que está haciendo la derecha? ¿O qué va a hacer el PSOE con esta reforma laboral que me da miedo, que me tiene con miedo en mi casa? Y esas dos cosas son las que os pido, casi sinceramente, que lo hagamos. Y termino. Creo que si el Partido Socialista en 1982, con la gente que entonces había, fue capaz de hacer lo que hizo, ahora, con la capacidad que tenemos en este partido, con la experiencia que se ha acumulado y con esta pedazo de generación que tenemos aquí, creo que podemos llegar a conseguir cosas que hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Así que soñemos, trabajemos, pero sobre todo salgamos de aquí con la esperanza y con la ilusión de un nuevo tiempo que necesitan los españoles y las españolas. Adelante, compañeros. Y os dejo con un joven sobradamente preparado, con una excelente persona y un gran compañero, con nuestro secretario de organización, Óscar López. Bueno, joven en sentido político, quiero decir. Joven, una generación en sentido político es una palabra amplia, ¿no? De hecho, quiero empezar por ahí, quiero empezar por hacer un anuncio, ¿no? Porque es verdad que aquí hay una generación política. Y yo soy de los que creen que hubo una generación de socialistas, una generación entera de socialistas, la generación de nuestros abuelos, que luchó contra la dictadura y por traer la democracia a nuestro país. Hubo otra generación de socialistas, la generación de nuestros padres, que luchó por consolidar la democracia en este país y por modernizar el país, por modernizar España. Y ahora hay una nueva generación de socialistas que tiene un reto político. Y ese reto es rescatar la democracia. Ese reto es recuperar el prestigio de la política. Ese reto es demostrar que, por supuesto, no somos lo mismo y que el PP y el PSOE no son lo mismo. Por supuesto que no. Ese es el reto de esta generación política. Y por eso os anuncio que mañana en la Comisión de Organización vamos a hacer un nuevo código ético del Partido Socialista para demostrar que no somos lo mismo que el Partido Popular. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Como vamos a aprobar y a regular y a poner en marcha el proceso de primarias abiertas en el Partido Socialista para que los ciudadanos elijan con nosotros y participen en el Partido Socialista. Como vamos a ampliar fórmulas de militancia para que la gente de fuera, pero también los de dentro, tengan más capacidad de decisión en el Partido Socialista, porque este es el partido más democrático de este país y va a seguir estando a la vanguardia. Y os digo, hay algunos que llegan siempre tarde a las reformas. Es verdad que el PP siempre llega tarde a las reformas en este país. Y esta vez también va a llegar tarde. Pero no vamos a esperar a nadie. Este fue el primer partido en España que hizo primarias y este va a ser el primer partido en España que haga primarias abiertas porque cree en ello. Por lo tanto, eso es lo que es este partido. Un partido a la vanguardia, de reforma, de ir por delante, como ha ido en todos los retos políticos y como va también en lo que es la propia organización. Y es verdad, hemos tenido que escuchar muchas cosas en la calle estos años, justificadas todas ellas. Mirad, yo creo que las dos palabras más bonitas que hay en castellano, las dos más bonitas que hay, son perdón y gracias. Y hay miedo en política a utilizar esas palabras de vez en cuando. Perdón y gracias. Y yo creo que este partido tenía que hacer autocrítica y la ha hecho, y ahí está la hemeroteca. Y se cometieron errores, claro que se cometieron errores, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero este partido nunca traicionó sus principios. Este fue el partido que metió a España en Europa. Este fue el partido que puso en marcha la sanidad pública en este país. Este fue el partido que puso en marcha la educación pública en este país, que construyó un sistema de becas, de hospitales públicos, una red de centros educativos públicos. Este fue el partido que puso en marcha la ley de la dependencia. Este fue el partido que puso en marcha la ley contra la violencia de género y la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Y no voy a decir este partido, pero fue gobernando este partido cuando se acabó el terrorismo de ETA en este país. Esa es la realidad y esos son los principios de este partido. Esos son los principios, claro que sí.
Cometiendo errores, por supuesto que se han cometido errores, pero sin traicionar nunca sus principios. Sin olvidar nunca quién representa al Partido Socialista. Lo mismo que ha representado a lo largo de estas generaciones. Y ese es el reto hoy. Y por eso quiero utilizar la segunda palabra, gracias. Gracias a muchísima gente. A mucha gente que no sale en los medios de comunicación. Que por mucho que expliquemos en una rueda de prensa en Ferraz que ha habido cientos y cientos de debates en agrupaciones locales socialistas, yo estoy muy orgulloso de eso, pero no va a salir nunca en un medio nacional. Pero ha habido cientos y cientos, y yo recorro el territorio y veo cómo los compañeros se han reunido en pequeños pueblos, en grandes ciudades, para debatir de fiscalidad, para debatir de un modelo territorial también en este país, para debatir sobre cómo garantizar la sanidad pública o la educación pública. Eso se ha hecho en este partido durante 8 meses, pueblo a pueblo, agrupación a agrupación. Y yo estoy muy orgulloso de un partido que es capaz de hacer eso. Es más, no conozco otro partido que haga eso en este país como lo hace el Partido Socialista. Esa es la realidad. Y por eso han llegado miles y miles de aportaciones de gente del partido y de gente de fuera también. Y hay que agradecer a todos ellos y por eso quiero decir una palabra gracias como una casa. A mucha gente que se está implicando en un momento complicado como el que vivimos, en un momento en el que la política, es verdad, ha sufrido un desprestigio, en un momento en el que hay mucha gente pasándolo muy mal, en un momento en el que no olvidemos, siempre hemos dicho aquello y creámonos lo que decimos, que este es el partido que más se parece a España. Y si España sufre, el PSOE sufre también, claro que sí, por supuesto que sí. Pero el PSOE ha hecho esa autocrítica y el PSOE está aquí para hablar de futuro. Y el PSOE está aquí para hacer propuestas para este país. El PSOE está aquí, es verdad, para volver a conectar, ojo, con lo que siempre conectó, con la mayoría social de este país, con una mayoría social que es progresista y que seguramente si le hubieran dicho que iban a privatizar la sanidad pública no hubiera votado al Partido Popular. Que seguramente si le hubieran dicho que iba a haber una amnistía fiscal para los más poderosos no hubieran votado al Partido Popular. Una mayoría social que sencillamente sufrió un cambiazo en las elecciones generales, porque no fue un cambio, fue un cambiazo. Todos recordáis aquel debate con Rubalcaba aquella noche, ¿verdad? Cada cosa que decía Alfredo eran insidias, ¿os acordáis, verdad? ¿Os acordáis de las insidias? Porque yo recuerdo bien a Rajoy, cómo llegó al gobierno, con 2 afirmaciones. La primera era aquella de cuando yo gobierne bajará el paro, ¿os acordáis, verdad? Y lamentablemente la cifra de paro está donde están. Y la segunda era aquella de meteré la tijera a todo, menos a la sanidad, a la educación, a la dependencia. 2 años después, pleno al 15. En solo 2 años el Partido Popular está desmontando lo que hemos construido a lo largo de 30 años en este país. De 30 años entre todos, con asociaciones, con sindicatos, con colectivos, con vecinos, con ciudadanos, entre todos sí, pero siempre con leyes socialistas. ¡Qué casualidad! Y eso es la tarea hoy. Una vez escuché, le voy a citar, a Felipe González una definición de lo que era el liderazgo en política. Lo cuento muchas veces, alguno me lo ha oído, lo repito mucho, me pareció la mejor definición que he oído nunca. Y dijo que el liderazgo era aquel que era capaz de hacerse cargo del estado de ánimo de los demás. Y si este partido quiere ejercer el liderazgo, con la mayoría social, como ha hecho siempre, tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de los demás. Y el estado de ánimo de los demás, el estado de ánimo de la gente hoy, es que la gente en este país quiere salir de la crisis, quiere recuperar el empleo y quiere que se garanticen servicios públicos de calidad. Y eso es lo que tenemos que discutir hoy aquí. Y eso es lo que vamos a discutir hoy aquí, haciendo propuestas, muchas de ellas radicales, que hacía tiempo que no debatía el partido, como una propuesta fiscal en profundidad, como la que ha dicho María, para agravar la verdadera riqueza en este país. No para discutir, como discutíamos, si el IRPF tiene que tener un tramo 2, no, para agravar la riqueza. Y para que no se preocupen por Hacienda los más desfavorecidos, como vamos a hacer en esta conferencia política. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en esta conferencia. Dar al país una trayectoria, dar al país una salida justa de la crisis. Porque lo peor que está pasando es que con las políticas de la derecha lo que está viendo es un crecimiento de la desigualdad en este país. Sobre todo desigualdad es lo que están generando esas políticas. Por eso yo os digo, con todas las dificultades que hemos atravesado, con todas las dificultades que atraviesa el país, con lo que hemos vivido, que es verdad, dificultades también en el partido después de las derrotas electorales, con todo eso, sabiendo que no tenemos cosas que tienen otros, y no hace falta más que ver algunas cosas que tienen otros partidos, este partido nunca lo ha tenido, pero este partido solo necesita 2 cosas, que son ideas y gente, y como siempre hemos tenido ideas y hemos tenido gente, yo os pido que aprovechéis, que apuréis, que disfrutéis, que trabajéis, que aprovechéis todo lo que da esta conferencia política para decirle a este país que el PSOE vuelve a conectar con la mayoría social y es la alternativa, la única alternativa seria y de gobierno para reconstruir lo que está destruyendo la derecha en tan solo 2 años. Venga, muchas gracias y a disfrutar la conferencia.
Decía Óscar que, por supuesto, que no somos lo mismo. Y hablaba de un código ético, es verdad, en el comportamiento interno, pero sobre todo también lo decía Óscar, no somos lo mismo cuando hacemos políticas públicas. Y una de nuestras mayores señas de identidad son las prestaciones sociales, son los derechos básicos de la ciudadanía, especialmente la educación, la sanidad, la dependencia. Eso es una de nuestras grandes diferencias, porque ahí no somos lo mismo. Como digo, para la derecha todas esas cosas siguen siendo prestaciones, mientras que nosotros ya las convertimos en derecho. Y esa diferencia no es solo de vocabulario, es también de fondo, de sentido. Mientras que para la derecha las prestaciones son eso, prestaciones, cosas que se pueden prestar, mientras que las cosas van bien, para nosotros la educación, la sanidad, las prestaciones por desempleo, la dependencia son derechos que precisamente tenemos que garantizar cuando las cosas no van bien, como lo está haciendo el Gobierno de Andalucía, como lo estamos demostrando con el Gobierno de Asturias, como lo estamos demostrando allá donde tenemos la posibilidad de confrontar desde el Gobierno. Y para eso, por ejemplo, tenemos hoy a una persona, como decía Óscar, que representa la idea y la cara de la gente que desde una nueva generación quieren seguir representando las nuevas cosas que hoy tienen que estar en política. Es Verónica Pérez, es diputada autonómica por Sevilla en la Asamblea, en el Parlamento andaluz y, como digo, es un claro ejemplo de lo que hoy estamos pidiendo: juventud, compromiso y diferenciación con el PP. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, decía Óscar que tenemos en este partido ideas, que tenemos gente y tenemos principios. Lo decía también María. Principios otros no los tienen. Ese es nuestro principal patrimonio, nuestros principios y nuestros valores. Estamos aquí hoy, hombres y mujeres que somos de una generación de socialistas, que podemos sentirnos bien orgullosos y orgullosas del legado en términos de derechos, en términos de conquistas sociales que nuestro partido ha realizado y ha contribuido a lo largo de la historia en este país. Lo decía y hacía un buen repaso nuestro secretario de organización. Hemos sido el partido que universalizó las pensiones, que aprobó una ley de educación pública, una ley de sanidad pública, una ley de dependencia. Podemos sentirnos bien orgullosos de ese pasado y de ese patrimonio, de ese legado que las generaciones de socialistas que tenían la responsabilidad de gestionar en ese momento nos legaron a los que veníamos detrás. Pero ahora es nuestro tiempo, ahora es nuestro tiempo. Y ahora estamos en una situación en la que estamos viviendo quizás el mayor riesgo que se ha producido en la democracia a esos derechos que nos parecían ya conquistados y superados. Y ahora es nuestra responsabilidad defenderlos con valentía, con coherencia esos principios que forman parte de la identidad de todos los socialistas. Por eso, este tiempo, y para emprender este tiempo, esta conferencia política es crucial, y yo también vengo con una enorme ilusión, como decíais, porque ahora nos toca y es nuestra responsabilidad. Yo soy madre, tengo 2 hijos, son pequeños aún, pero no me perdonaría a mí misma, como socialista que soy, que no luchara por defender que mis hijos tuvieran una sociedad mejor de la que yo he tenido, que no tuvieran más derechos de los que tengo yo ni más oportunidades, porque ese es el fin de un país que no cree que pueda tener un mejor futuro del que tiene. Desde luego es un país que no merece la pena, y este país merece la pena, y los socialistas tenemos que defender que merece la pena. Y mirad, claro que hay diferencias. El estado del bienestar es nuestra piedra angular, es nuestra seña de identidad. Por eso tenemos que ser valientes en este fin de semana en las propuestas que hagamos y defender como derechos constitucionales esos que un día los gobiernos socialistas conquistaron y que ahora otros pretenden arrebatarnos. Y claro que no somos lo mismo la derecha que la izquierda, claro que no, y se nota donde gobernamos. Y me siento muy orgullosa de venir de donde vengo, de venir de Andalucía, donde efectivamente las cosas no se hacen igual. Decía nuestro presentador, nuestro compañero, me ha apuntado algunos ejemplos que ponía de lo que está ocurriendo en nuestro país, y me vais a permitir que compare lo que está pasando en Andalucía. En Andalucía
la tasa universitaria más cara es la más barata de la Comunidad de Madrid. Y eso no es casualidad, eso es por la voluntad política de un gobierno socialista que ha tenido y que tiene la voluntad de defender a nuestros estudiantes universitarios. Y que la universidad no se convierta en un sitio de élites como era antaño, como era en ese pasado que algunos parecen rememorar. Por poneros otro ejemplo, en Andalucía, y lo conocéis, hemos aprobado un decreto contra la exclusión social para que no haya ningún niño que se quede sin comer, para garantizar 3 comidas al día. En Andalucía, ningún inmigrante que se ponga malo se le cierra ningún centro de salud, las puertas de ningún centro de salud, ni se le desatiende, sino que tiene garantizada la sanidad pública por una voluntad política de un gobierno. En Andalucía estamos haciendo las políticas de otra forma, estamos haciendo políticas socialistas. Por eso somos tan incómodos, por eso somos un testigo incómodo para la derecha. Por eso, por ejemplo, para los presupuestos del 2014 nos han dado un hachazo de 1.220 millones de euros, pero ni aun así pueden con nosotros. Vamos a seguir defendiendo la educación pública, la sanidad pública, las pensiones, la ley de dependencia. Vamos a seguir. Porque se trata, compañeros y compañeras, de defender esos principios y esos valores a los que todos los que estamos aquí nos unen. Y termino porque efectivamente vengo esperanzada e ilusionada a esta conferencia, igual que todos y todas los que estamos aquí. Porque ahí fuera efectivamente hay mucha gente pasándolo muy mal, muchas familias pasándolo realmente mal, y que en los últimos tiempos no nos han encontrado como una solución. Y esa gente son nuestra gente la que lo está pasando mal. Les debemos una respuesta, les debemos una solución, porque la política tiene que estar para solucionarle los problemas a la gente. Por eso, este fin de semana, María, tenemos una enorme responsabilidad, y tú lo decías. Hay mucha gente que nos está mirando, que nos está esperando, porque sabe que solo el Partido Socialista es su esperanza. Así que este fin de semana actuemos con responsabilidad. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas que nos diferencian y que nos identifican y que nos separan también del Partido Popular. Decimos principios, valores, políticas, sí, pero curiosamente también durante muchos años, sobre todo nos ha dividido, nos ha identificado un color, el color púrpura. Cuando el PP ve púrpura, ve a los cardenales dictándole a las políticas. Cuando el PSOE ve púrpura, ve igualdad en todas y cada una de las políticas que él quiere hacer. El púrpura nos separa, por supuesto. La persona que más lo identifica en el Congreso de Diputados, dentro de muchas compañeras, es su portavoz de Igualdad, Carmen Montón, diputada por Valencia. Violeta me gusta más, pero bueno. Es que el púrpura es de los cardenales. Yo quiero hacer un llamamiento a la rebelión y un llamamiento a una reacción democrática. Porque hoy se ha producido un intento de asesinato. Hoy se ha producido en España un intento de asesinato, un crimen de odio, terrorismo, por ideología fascista. Y no he visto grandes exclamaciones en la prensa. Era un crimen de odio misógino, de terrorismo machista y de ideología fascista basada en la superioridad de los hombres contra las mujeres. Afortunadamente, la mujer y su hija han sobrevivido a las puñaladas de ese agresor. Y creo que nosotras, las mujeres, pero también los hombres socialistas, no podemos quedar impasibles ante este tipo de violencia, ante la violencia machista de género que está en nuestra sociedad. Y esta conferencia también tiene que servir para decir un día como hoy que el machismo mata. Y eso me hace llevar a la reflexión que mientras las mujeres no aparezcan en la historia, no sean nombradas en el presente y no aparezcan en la historia,
el relato, la realidad estará incompleta y será algo falso y algo imposible de entender y, por tanto, imposible de solucionar. Y para completar esa realidad, el Partido Socialista lo tiene muy claro, que hay que contar con las mujeres y contar con la igualdad. Por eso, no en vano, hace más de 100 años hubo una fructífera unión entre el feminismo y el socialismo. Y hacíamos referencia al principio de ese compromiso generacional que tiene que salir de este acto y que tiene que salir de esta conferencia política. Pero además del compromiso generacional tiene que salir un compromiso con la igualdad y un compromiso con el feminismo, porque creo que eso estará en la esencia de nuestra hoja de ruta para los próximos años. A mí me gustaría que quedaran dos cuestiones claras del debate que vamos a tener este fin de semana, porque pienso que en esta conferencia política tenemos la oportunidad de lanzar dos mensajes. El primero es lanzar el mensaje alto y claro, contundente, del rechazo a las políticas del PP, a las políticas de recorte que están llevando a un ajuste ideológico contra la igualdad y contra los derechos de las mujeres. La reforma laboral, el recorte del estado de bienestar, que perjudica sobre todo la igualdad y a nosotras, las mujeres, pero también algo que va más allá de las supuestas medidas de austericidio, de austeridad para la crisis. Algo que va más allá, que es los recortes en la violencia de género, que son inadmisibles, porque repito que el machismo mata, y algo que va más allá y que llega incluso hasta los derechos sexuales y reproductivos, a intentar eliminar nuestro derecho a la libre maternidad. Por eso creo que aquí tenemos que unirnos para decir no a ese estrechamiento del concepto de familia que nos está imponiendo el PP, a ese estrechar el concepto de familia para hacerlo más pequeño y encerrarnos dentro de él a las mujeres, porque ya lo decía González Pons en la campaña electoral, que quería que las mujeres mantuvieran el hogar limpio y puro. Y también tenemos que decir que no a Gallardón, a ese certificado de autenticidad de las mujeres que dice que para ser auténticas mujeres tenemos que ser madres. Y yo, que lo soy, le digo a él y a todos los que quieran escuchar que soy igual de mujer antes y después de parir. Y el segundo mensaje que creo que tenemos que lanzar es que en esta conferencia política también tenemos la oportunidad de mejorar nuestro partido, de mejorar el PSOE, de mejorar nuestra cultura, nuestra estructura como Partido Socialista, para que así muchas más mujeres, jóvenes, mayores, mujeres feministas, se acerquen y se atrevan, den ese paso de tomar partido, de tomar parte de las decisiones que aquí estamos conformando. Hay muchas mujeres en la calle que son socialistas de corazón y necesitan que nosotros en esta conferencia política hagamos de nuestro querido partido centenario un partido más hospitalario, más amable con las mujeres. Y yo os invito a que eso también esté presente en nuestras enmiendas y en los debates de las comisiones. Porque de esta conferencia a mí me gustaría que saliera que las políticas feministas, las políticas de igualdad tienen que estar en el corazón de todas y cada una de nuestras propuestas. Y que de esta manera seremos referencia, seremos también la esperanza de muchas mujeres que están en la calle y que no se quieren resignar a los recortes, a los retrocesos y a la vuelta al pasado oscuro que le quiere llevar Rajoy. Y termino como empecé, pidiendo a todos vosotros, a los compañeros y a las compañeras, que tenemos que hacer un llamamiento a la rebelión, a la reacción democrática. Y como dicen en mi tierra, qui perd els orígens perd la identitat, quien pierde los orígenes pierde la identidad. Creo que esta conferencia es un excelente momento para volver a lo mejor del socialismo. Y lo mejor del socialismo, subrayo, que es la igualdad. Así que, compañeros y compañeras, mucha igualdad y mucho socialismo para ganar el futuro.
La igualdad. Hace 2 semanas en el Parlamento Europeo había una charla en la que con chavales y demás, y uno de ellos preguntó al grupo, dice, oye, ¿cuál es la fórmula de la igualdad? Y una respuesta muy sencilla, redistribución en el ingreso, cohesión con el gasto. Por lo tanto, sí hay una fórmula matemática para garantizar la igualdad. Desde la política fiscal posiblemente pueda ser una de las más potentes políticas sociales. Y para eso, lo decía Óscar esta mañana, una de las grandes propuestas revolucionarias de esta conferencia es una reforma fiscal. Una reforma fiscal que también tiene una cara joven como la de Pedro Sánchez, que además ha sido el coordinador de contenido de la conferencia política. Pedro. ¿Funciona? Venga, pues yo voy a ser muy breve porque además yo soy la viva prueba de que también desde Juventudes se pueden liderar proyectos intergeneracionales, porque, en fin, gente como yo, ya mayor, con 41 años, pues nos sentimos muy identificados con cuestiones que vosotros habéis dicho aquí y, en consecuencia, voy a ser muy breve para apuntar algunas de las cuestiones que ha comentado Sergio y que me parecen muy trascendentales. Yo creo que hemos empezado muy bien esta conferencia política y os voy a decir por qué. Hay una cuestión que a vuestra generación y a mi generación, que también es muy próxima a la vuestra, le ha tocado mucho cuando hablamos de la política, y es que en muchas ocasiones la gente nos dice que, efectivamente, en cuestiones de política económica prácticamente que no hay diferencia entre la izquierda y la derecha. Y creo que en esta conferencia política, y hoy, por ejemplo, hemos visto algún buen ejemplo en algún medio de comunicación, lo que se puede observar por parte de la gente cuando lee ese periódico es que hay una propuesta fiscal que radicalmente altera las bases sobre las cuales pagan los impuestos los españoles. Es verdad que en España existe mucha desigualdad. Es verdad que en España existe mucha desigualdad como consecuencia, y aquí se ha dicho, de las políticas públicas de recorte de gasto social de la derecha. Pero también es cierto, y digámoslo, si hay un 10% de la población en nuestro país que acumula un patrimonio 135 veces superior al 30% de la población española menos rica, más desfavorecida, será porque hay un problema también a la hora de recaudar esos impuestos. Y, en consecuencia, lo que hace el Partido Socialista es no solamente llamar a la diferenciación con la derecha en lo que respecta a las políticas de gasto público, sino también a la hora de recaudar esos impuestos. Y decimos cosas tan valientes, como decía María González en su primera intervención, como que, por ejemplo, aquellos trabajadores que cobren por nómina van a pagar los mismos impuestos que los rentistas. Y decimos cosas tan valientes, como decía Óscar López, de que efectivamente el impuesto sobre la renta se va a convertir en un impuesto sobre la riqueza, donde no solamente se va a pagar por la nómina o la renta que nosotros obtengamos al año, sino que también vamos a incluir en ese nuevo impuesto sobre la riqueza lo que son los rendimientos del patrimonio, para que pague efectivamente aquel que más tiene y hagamos efectivamente que el sistema sea mucho más progresivo y también más igualitario en lo que respecta al ingreso público. Por tanto, claro que no somos iguales y se pueden hacer muchas cosas distintas también y sobre todo en política económica. Y fijaros, la segunda reflexión que quería haceros tiene mucho que ver con las pensiones, porque es verdad que, bueno, las vemos muy lejos. Aquí vemos a algunos compañeros y compañeras, amigos y amigas que probablemente estén muy preocupados por el futuro del sistema público de pensiones, por la reforma que ha planteado el Gobierno, que lógicamente lo que hace es recortar y congelar de por vida las jubilaciones a los pensionistas de hoy. Pero fijaros, a nosotros este debate es un debate que nos incumbe. Y nos incumbe no solamente porque somos solidarios entre generaciones, respecto a nuestros abuelos y también a nuestros padres que están cobrando o que van a cobrar las pensiones en un futuro muy inmediato. Pero sobre todo nos tenemos que rebelar contra el futuro que nos está ofreciendo la derecha. Y es que las jubilaciones que vayan a percibir personas como nosotros de nuestra generación vaya a ser un 20 o un 30% inferior a la jubilación de hoy. Es decir, el futuro que, digamos, está ofreciendo a los jóvenes la derecha es el del empobrecimiento y también en nuestra tercera edad. Y en ese sentido nosotros tenemos que rebelarnos. Y con esto acabo, compañeros y compañeras. Yo creo que el futuro va a ser, como dice ese lema, socialista. Porque fijaros, el principal reto que tiene la sociedad española hoy y para los próximos años es el de la igualdad. Lo era antes, pero ahora muchísimo más, porque tenemos que consolidar el estado del bienestar y porque, como decía un militante al que yo admiro mucho desde el punto de vista político y también intelectual, y que es presidente precisamente del Principado de Asturias, Javier Fernández,
En épocas de crisis económica y de crisis política, resistir es avanzar. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora mismo es resistir y apuntalar nuestro estado del bienestar en favor de la igualdad de todos los españoles y de todas las españolas. Así que muchísimas gracias y por aquí andamos. Pues si desde la política económica se puede demostrar muchas cosas en las que no nos parecemos ni un pelo a lo que hace el gobierno de Rajoy, es también en el empleo. La cara más injusta de los efectos de una política económica hoy tiene nombre y apellido, se llama Fátima Báñez, y alguien que le pone precisamente de los pelos cada vez que le interpela es Pati Hernández, nuestra compañera diputada por Tenerife. Pati. Gracias, Sergio. Y decía Pedro que nuestro futuro lo pintan más pobre y lo pintan más inseguro, especialmente a los jóvenes, a las jóvenes, pero no solo. Y en su empeño, disculpen que les dé la espalda, en su empeño en ganar las elecciones se comprometieron, muchos les creyeron, muchas les creyeron, en que votarles a ellos, llegaron a decir, si cogen esta papeleta, es como coger un precontrato de trabajo. Esta es la gran decepción, creo que de sus votantes y lo que siempre intentan ocultar, que con ellos hay 1 millón de desempleados más. Pero es que no solo es que hay 1 millón de desempleados más, sino que una de esas insidias que citaba Rajoy en ese debate es cuando Rubalcaba le decía que abarataría el despido y que lo había dicho en el extranjero. Él gritaba, insidia, bien, pues lo tenemos. Y nos llevan a un modelo, al modelo chino del trabajo. Y por eso probablemente les moleste que haya universitarios, porque estos puestos de trabajo, en fin, no les interesan tanto, les interesa más la mano de obra barata, y en ese sentido, porque van sus hijos a competir con los nuestros, expulsamos a una parte, los universitarios sean menos, pero los míos, los de mi gente. Yo creo que nuestra generación tiene un reto diferente al que tenían la generación de mayores, pero es que más estoy seguro de que, no sé, iba a decir todos, probablemente no todos, pero casi todos los que estamos sentados aquí hemos trabajado en una empresa de trabajo temporal. Sabemos lo que... no estoy diciendo ninguna tontería, es que hay gente de generaciones superiores a nosotros que nunca ha trabajado en una empresa de trabajo temporal y no sabe lo que es estar un mes trabajando, un fin de semana y luego después no saber... esto lo conocemos nosotros y hay otras generaciones superiores que no lo conocen. Que no saben lo que es tener 31 años, 29, y estar encerrado en casa de tus padres porque no tienes otra opción. Aunque tengas un empleo, no saben si mañana te van a despedir. Y encima hay alguien que te dice que tienes que dar las gracias por tener un empleo. No solo es que hayan congelado el salario mínimo interprofesional, no solo. Es que además cada vez se incorporan a ese salario mínimo interprofesional miles y miles de personas. Se cobra menos, pero son muchos más trabajando. Y nos dicen que tenemos que dar las gracias, recuperar la dignidad, el valor del trabajo, la responsabilidad social de las empresas, también del Estado. Apuntaba Carmen, no lo puedo dejar pasar. Han necesitado que muchas mujeres se conviertan en población inactiva para cubrir que el Estado se retira, y se retira de la educación infantil, y se retira de la dependencia, y nos han mandado a casa. Y de paso disminuyen las listas del paro, porque no crean empleo. Y están generando población inactiva, y les viene muy bien también que las mujeres se incorporen, se queden en casa. Entonces yo creo que son varios retos. El uno, recuperar derechos en el empleo, y hay uno nuevo. Siempre fue un reto, pero no lo conseguimos, y esto lo tiene que conseguir esta generación. Mismo empleo, mismo salario, seas hombre o seas mujer. Tenemos que ser nosotros y nosotras los que lo consigamos.
Y además es que por una razón, yo les voy a decir una cosa, esto es sencillo. Nosotras sacamos mejores notas, más títulos, y sin embargo, el mercado laboral absorbe más a los hombres que a las mujeres. Oigan, dejen de decir que las mujeres tenemos un problema. Si no absorben a las mejores, quien tiene un problema es el mercado laboral y tendremos que solucionarlo. Quien tiene un problema son las empresas. Tenemos que solucionarlo. Vamos a ayudarles. Y este reto es propio nuestro. Estoy segura de que lo vamos a conseguir. Seguimos trabajando sobre lo que otros han trabajado, pero estoy segura de que nosotros, esta generación, lo va a conseguir por fin. Como veis, hay latidos o latentes que van predominando el acto. Casi todas las que intervienen y las que mejor intervienen son mujeres y casi todos vienen también de las juventudes. Pero también es verdad que es un acto donde decimos que tenemos que combinar pues, sentimientos, principios, pasado con futuro, y lo tenemos que hacer desde el presente. Y si hay una persona que identifica valores, principios y une la historia de este partido desde el pasado y el futuro desde el presente, es Eider Gardiazabal Rubial, que además es vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo. Eider. Muchas gracias, Sergio. Aunque hice vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos, no voy a hablar de presupuestos, hoy no toca hablar de eso aquí. Pero sí que estaba diciendo un poco pasado, presente y futuro, y cuando estaba oyendo hablar de los valores, de la ideología, yo pensaba, mi abuelo hubiera cumplido hace 10 días prácticamente 107 años, y los valores y la ideología socialista no han cambiado. Pero es verdad que nos tenemos que actualizar, porque nuestra sociedad, la que estamos viviendo hoy en día, no es la misma, la manera de comunicarnos no es la misma, y aunque muchos problemas que está habiendo en estos momentos en España empiezan a ser los problemas que tenían nuestros padres o nuestros abuelos de sanidad, de educación, etcétera, tenemos que verlos con otros matices y con otros ojos, y tenemos que proponer otro tipo de soluciones. Y antes decías tú, Óscar, una cosa que me llevaba a mí a una reflexión: tenemos que recuperar el prestigio de la política. Porque si no lo recuperamos, la gente no va a mirar al Partido Socialista buscando respuestas y se van a ir a otros sitios. Y no es un problema de que miren a otros partidos, es un problema de a qué partidos pueden mirar. Y lo quiero unir con lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa. Porque hace poco veíamos encuestas, Marine Le Pen, Frente Nacional en Francia, 25% de apoyo electoral, y podría ser la primera fuerza en las elecciones europeas. Y lo mismo está ocurriendo en el Reino Unido, donde por muy de derechas que sea Cameron, hay otro partido todavía más de derechas, racista, xenófobo, antieuropeo, antieuro, anti todo lo que conocemos, que también puede ser el primero en las elecciones europeas. Que contaros de lo que está ocurriendo en Grecia con Aurora Dorada, pero en los Países Bajos y en muchos países de Europa del Este. Afortunadamente aquí en España no lo estamos viviendo todavía, pero todo puede ocurrir. Y si nosotros como partido, durante todo lo que llevamos trabajando este año para preparar la conferencia política, y mañana no conseguimos dar respuestas a los ciudadanos, no solo les estaremos fallando a ellos, sino que vamos a estar fallando a toda Europa, y ese sueño que empezó siendo Europa, esa realidad de paz y de tranquilidad que lo suponía sobre todo para nuestros padres, cada vez está cayendo. Ahora para nuestra generación, ¿qué está suponiendo Europa? Es verdad que son muchas cosas, pero ¿qué es? La troika, los hombres de negro, las políticas de austeridad, los recortes. Esa no es la Europa que nosotros estamos defendiendo, pero es que hasta eso puede estar en peligro, porque si los auges de la extrema derecha en todos los países consiguen ser la primera fuerza, Europa, tal y como la conocemos, va a desaparecer. Así que esa es nuestra responsabilidad también, salvar a España, pero también salvar a Europa. Yo no quiero poner más deberes de los que ya tenemos, es simplemente un toque de atención. Así que mucho ánimo para todo este fin de semana. Gracias. Veis que los Rubiales siguen marcando. La nieta de Ramón Rubial. Y como hablamos de Europa, también le voy a dar la palabra ahora a Irache, que es que tiene el poder de la concreción. O sea, es de las personas que más dicen en menos tiempo, y nos viene muy bien a estas alturas del acto. Y acaba de abrir un blog
que se titula de la siguiente manera: ¿qué hace una chica como yo en una Europa como esta? Irache. Sergio, tengo que decirte que en los días anteriores a la presentación del blog estuvimos contrastando opiniones y esto del título yo tenía mis dudas y al final hemos hecho un pequeño cambio a través de unas sugerencias que algunos de los compañeros que están por aquí me trasladaron y entonces hemos cambiado y es ¿qué hace una socialista como yo en una Europa como esta? Pues trabajar mucho, que es lo que toca en este momento. Comenzaba Sergio diciendo el compromiso generacional con este partido y con este país. Y yo digo, el compromiso generacional con la socialdemocracia europea y con Europa. Porque no podemos obviar que muchas de las consecuencias de la situación política y social que tiene ahora mismo nuestro país se derivan de, como decía Eider, las decisiones que en el ámbito europeo se están tomando. Y tenemos un reto muy importante y es explicar a la gente que el problema no es Europa, porque hoy la gente siente que el problema es Europa. El problema es quién está gobernando esta Europa. La derecha europea gobierna, la mayoría en la Comisión, la mayoría del Consejo, la mayoría del Parlamento y, por lo tanto, Europa no es algo etéreo que esté tomando decisiones que afectan a nuestras vidas. Son hombres y mujeres con una ideología definida de derechas quienes están imponiendo esta política. Por lo tanto, la responsabilidad de hacer que la socialdemocracia europea también pueda dar respuesta a los problemas que hoy tenemos en Europa. Porque representamos lo que miles y millones de ciudadanos y ciudadanas piensan en Europa. Y tenemos que hacer que ellos sientan que les representamos, porque estoy segura que cuando a mí se me revolvían las tripas, como a muchos, como a la mayoría de vosotros y vosotras, viendo cómo cientos de personas, de hombres, de mujeres, de niños, dejaban sus vidas a 100 metros de tierra europea, ese mismo sentimiento lo estaban teniendo la gran mayoría de ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, no nos podemos resignar y, por supuesto, que tenemos que ser valientes. Y hay que ser valientes para decir que hay un proyecto de Europa diferente al que existe en estos momentos y al que desde algunas instituciones se está llevando a cabo. Por lo tanto, por favor, no olvidéis durante este fin de semana que el compromiso que tenemos va mucho más allá de nuestras fronteras. Es un compromiso también con Europa y con una Europa solidaria, con una Europa que mire de frente a los hombres y mujeres que tiene fuera de sus fronteras también. No olvidemos que a pesar de momentos de crisis, hoy más que nunca se necesita seguir trabajando en políticas de cooperación y políticas dirigidas a los más desfavorecidos fuera de nuestro entorno y fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, ese debe de ser uno de esos principios y valores. Lo hablaba con Ander cuando estábamos escuchando las intervenciones. Hemos hablado esta tarde mucho de principios y valores, pero digamos ¿qué principios y qué valores? Porque, como decía el compañero, es que la derecha también tiene principios y valores, pero son distintos que los nuestros. Los principios de igualdad, de solidaridad, de tolerancia, de cooperación, los que siempre ha abanderado el Partido Socialista, y esta generación vamos a hacerlo más orgullosos que nunca. Pues desde Europa, donde se diseñan salidas globales, a los ayuntamientos donde se ejecutan las políticas reales. Y por eso hoy también nos acompaña una compañera de la Ejecutiva Federal que da la cara en un ayuntamiento importante como es el de Málaga y donde demuestra todos los días en los plenos del ayuntamiento, reuniéndose con los vecinos, que ahí la política socialista son ideas, pero sobre todo de cercanía y empatía. Si alguien demuestra o puede demostrar ideas, cercanía, empatía y futuro, es María Gámez, compañera del PSOE de Málaga. Buenas noches. Cuando me llamó Sergio y me dijo, María, ¿por qué no tomas la palabra y haces alguna reflexión sobre lo importante que son los jóvenes para el socialismo, del presente y del futuro?
Yo me contesté que era importante participar de este proyecto desde la juventud por 3 razones. Una, fundamentalmente, porque nos interesa, a los que todavía somos más o menos jóvenes, labrar nuestro propio futuro, actuar, no estar impasible ante lo que está ocurriendo. Sería una falta de ética con uno mismo no actuar, no participar en la política socialista como jóvenes con la que está cayendo, con lo que está ocurriendo, con lo que vemos que hace el Partido Popular. Una segunda razón, a mí me la han dado los mayores, esos mayores a los que yo miro cara a cara y me lo encuentro a pie de calle y me dicen: María, tenéis que ayudarnos, es el momento en que vosotros tenéis que arreglar esto. Y nos lo adjudican a nosotros por una razón muy clara, porque ellos, los mayores, fueron en su momento aquellos jóvenes que trajeron la democracia, que también empezaron a montar nuestros ayuntamientos democráticos. Y por eso ahora los socialistas tenemos que participar, y yo que soy una apasionada de lo municipal, en la política local, para que de nuevo les rindamos tributo a esos mayores que pelearon porque nuestros ayuntamientos fueran casas de la democracia. Y tenemos que entrar en esa política local y volver a dar cercanía y tener aún más cercanía con la gente para volver a hacer lo que hicieron otros mayores, como digo, que tuvieron la fortuna y la suerte histórica de cambiar el rumbo de las ciudades y de los pueblos, de que se ejerciera democracia de verdad, de que hubiera participación, de tratar de estrechar las diferencias entre los que tenían más y los que tenían menos. Pues hoy nos toca de nuevo a los jóvenes, os toca a los jóvenes, nos toca a los jóvenes devolver a las ciudades y a los pueblos esos valores. Nos toca por el compromiso con nuestros mayores. Pero hay una tercera razón. Nos toca hacerlo y ser protagonistas los jóvenes socialistas, porque yo creo que tenemos una corresponsabilidad con aquellos jóvenes que han tenido que emigrar, pero una emigración política. No se han ido de España, se han ido a buscar un futuro por las políticas sangrantes, injustas que hace el Partido Popular en este país. Y tenemos que ayudarles a esos coetáneos nuestros que están por ahí buscándose la vida como pueden, mientras nosotros que estamos aquí debemos hacer una inmigración política desde el socialismo para que puedan volver con sus familias, con sus amigos, al país que tenemos todos la responsabilidad de reponer en derechos y de reponer en igualdad. Os animo, porque lo vivo apasionadamente, a que viváis la política local, con los vecinos y las vecinas, una cercanía que no es un valor en sí mismo, a que seguro que conocéis a muchos dirigentes conservadores en pueblos y ciudades que son muy cercanos, pero ¿a qué es otra cercanía? La cercanía del socialista, de la socialista, es la cercanía de verdad. No es impuesta, no es para la foto, no es para estar permanente, sin decir nada o sin estar con nadie. Es una cercanía que cuando ve a alguien que lo pasa mal, no quiere caridad, quiere solidaridad. Es una cercanía que cuando se acerca a alguien que necesita algo, está con él o ella, sean de los nuestros o no sean de los nuestros. Porque el Partido Popular solo es cercano, y lo sabemos, cuando estás con ellos. Como estés en otro lado, ya estás en un lugar mucho más lejano y ya no estás para prestarle la misma ayuda. La cercanía de los socialistas y de las y los socialistas tiene que ser como era nuestro propio padre y abuelo del socialismo, un socialismo de verdad, íntegro, honesto, pensando en el pragmatismo político también, por supuesto. Y por eso yo os animo, sinceramente, tenemos que responder por nosotros mismos, que tenemos todavía una trayectoria por delante y la queremos vivir y ver de forma diferente. Y tenemos que comprometernos como socialistas con la política por nuestros mayores, porque se lo debemos. Y tenemos que hacerlo también, y con esto termino, y os lo recuerdo, nuestros coetáneos jóvenes están fuera de nuestras fronteras pasándolo muy mal. Somos sus hermanos y sus hermanas aquí
para traerlos de nuevo, para demostrarle que en este país puede haber valores, puede haber solidaridad y puede haber igualdad. Muchas gracias. Decían que la gente hoy pide políticos cercanos, con empatía, pero también cada vez más piden políticos que vengan o que digan que representen a la calle. Yo conocí a Rafa Lemus cuando era el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura y se pasaba el día, ¿no?, defendiendo los derechos de los estudiantes en un, de verdad, contexto bastante mejor que el actual. Pero desde el Consejo de Estudiantes, desde la representación estudiantil, le enganchamos al PSOE y desde el PSOE se ha hecho hoy el secretario provincial de Badajoz y además también es diputado autonómico allí en Extremadura. Desde los estudiantes, desde la defensa de un modelo de la universidad pública, coincidió con nosotros en el camino y sigue en él liderándolo además. Rafa. Gracias, Sergio. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, una noticia buena y una mala. La buena es que vaya a estar toda la noche debatiendo y tenéis que intervenir todos los que estáis hoy aquí. Y la mala es que solamente va a ser esta noche, dado el carácter de vigilia de esta conferencia. Bueno, compañeras, mirad, yo quería intervenir de manera breve, pues recordando a un compañero de la federación a la que represento, de Badajoz, se llama Manolito. Manolito es un compañero de Castuera que en el pasado Congreso Federal del partido presentó al Congreso algo así como 150 enmiendas. 150 enmiendas y tenían su sentido. Su idea era poner en pie la aspiración de que un militante un voto. Y él, como persona de profunda convicción socialista, pensaba que había que cambiar todo el partido. Bueno, vio que no consiguió mucho, consiguió algo en el pasado Congreso y cuando se ha acercado la actual conferencia que vamos a empezar mañana, de nuevo presenta 50 enmiendas. Manolito sabía que no iba a poder venir como delegado a la conferencia. Sabía que no podía venir como invitado porque tenía compromisos personales, pero sin embargo se tiró 1 mes y medio trabajando de manera dura y ardua para poder presentar las enmiendas. Como Manolito tenemos en muchas agrupaciones cientos, miles de personas, miles de compañeros y compañeras que creen que se puede transformar el partido con sus ideas y con su esfuerzo y su trabajo. ¿Cuántos Manolitos nos podemos encontrar en el Partido Popular? Ni uno solo, compañeros y compañeros, ni uno solo, porque ellos no tienen ideas, ellos no tienen valores, solamente piensan con el bolsillo y con la moral católica, compañeras y compañeros. Mirad, los que estamos hoy aquí, esta tarde, además yo creo que es un buen retrato de lo que va a ser esta conferencia, tenemos que ser conscientes de que esta conferencia es nuestra conferencia, la de nuestra generación, la de vuestra generación, porque gracias a que este partido ha pensado que es el momento de darle un giro a sus políticas y de darle un giro a sus acciones políticas, nosotros, vosotras, las que estáis hoy aquí, los que estáis hoy aquí, tendréis en vuestra mano toda la fuerza de un gran partido que es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y cuál es el valor que principalmente identifica la conferencia política? La rebeldía. La rebeldía, compañeras y compañeros. Hablaba la nieta del compañero histórico Ramón Rubial. Yo tengo en mi despacho un retrato de Pablo Iglesias y tengo uno de Ramón Rubial que le dedicó a los compañeros de Juventudes Socialistas en el año 85. Yo cada vez que tengo alguna reunión o que viene algún compañero, que viene algún ciudadano con problemas personales, miro a Ramón Rubial y pienso, ¿cómo podemos salir de esta? ¿Cómo podemos salir de esta? Y siempre encuentro la misma respuesta, con rebeldía, compañeros. La rebeldía es el motor que ha cambiado y que ha posibilitado que este partido progresara y ayudara a progresar a los españoles y a este país. Porque sin ella seríamos un partido conservador. Y esa rebeldía es la que nos tiene que servir para inspirarnos a la hora de llevar a cabo nuestras acciones. Rebeldía no significa atacar, rebeldía no significa confrontar, rebeldía significa
ponerte en contra de lo preestablecido. Mirad, hay una diferencia grande y abismal entre nuestras generaciones, entre vosotros, entre la gente de nuestra edad y los antiguos dirigentes del Partido Socialista. Desde que se creó el Partido Socialista, hace ahora ya 134 años, todos nuestros dirigentes tuvieron a su lado la posibilidad de contar con un pueblo que siempre creyó que un futuro podía ser mejor para sus hijos, que tenían esperanzas de que el futuro podía ser mejor para sus nietos. Nosotros en este momento nos encontramos con el hándicap de que la gente está empezando a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, y eso es un espíritu derrotista. Decía Willy Brandt que aquel pueblo que estaba siempre mirando al pasado estaba condenado a no construir el futuro. Compañeras y compañeros, a partir de hoy comencemos a construir el futuro, porque así nos lo mandan los militantes, así nos lo mandan nuestras bases y así lo está esperando la sociedad. Este no es el momento de pensar en liderazgos, no, compañeras y compañeros. Aparte, quiero hacer un inciso. ¿Qué mayor liderazgo que el de lograr unir a todos los socialistas en un proyecto como el que este fin de semana vamos a aprobar? Pero, y con ello ya acabo, vosotros, vosotras, hoy, mañana, a partir del lunes, tenemos que trabajar de manera unida, con nuestra filia, con nuestra fobia, pero de manera unida. Y sobre todo, lo más importante, que esta generación de gente que está hoy aquí no se vea fragmentada, porque tendremos que trabajar de manera obligada a partir del lunes. Nada más y muchas gracias. Bueno. Siempre que habla uno de Badajoz, desde la unidad que decía Rafa, replica uno de Cáceres. Tenemos que hacer muchas cosas, la gente nos demanda muchas cosas, nos manda reconocer errores, nos manda pensar y en el futuro, nos demandan hacer muchísimas cosas. Pero yo me acuerdo en un debate hace pocos meses de Rubalcaba y Rajoy, en el que Rubalcaba le decía aquello de no me diga más usted tampoco lo hizo, reivindico mi derecho a rectificar. Desde mi opinión, con esa frase ganó el debate. Si en algún sitio hemos reivindicado nuestro derecho a rectificar y hemos dicho que hubiéramos hecho las cosas de manera distinta, es en materia de vivienda, en materia de desahucios. Una de las principales propuestas que hemos hecho durante este tiempo, donde hemos demostrado que hay cosas que se pueden hacer de otra manera y que tenemos nuestro derecho no solo a rectificar, sino a repensar las cosas continuamente, es en materia de vivienda y desahucios. La persona que más ha trabajado en ella precisamente también es una compañera de Juventudes Socialistas, 33 años ya, Leire, qué mayorcita eres, 35. Leire Iglesias, diputada por Cáceres, que aprovecha y hace la réplica a Rafa Lemus. Bueno, no preocuparse que esta será la generación que algún día se reivindicará extremeña, sobre todo, por encima de ser de Cáceres y de Badajoz. Yo solo voy a dar buenas noticias. Esta es la última intervención ya, así que había quien quería poner el contrapunto bueno o malo. Yo creo que voy a hablar solo de lo bueno. Venía para acá pensando que esta conferencia política tiene de alguna manera 4 protagonistas, fundamentalmente, ¿no? Unos los que habéis estado elaborando el documento que se va a debatir, que es mucha de la gente que está aquí, pero también es muchísima de la gente que no está aquí, como Manolito, al que hacía referencia Rafa, que ha estado haciendo aportaciones, reflexiones y de una manera como nunca ha hecho este partido, abierta, fuera de las agrupaciones, aprovechando las redes, las tecnologías de la información y la comunicación y el sentimiento de cercanía al ciudadano. Otros serán los que estamos aquí, los que tenemos la posibilidad de participar en los debates, de decidir, de sacar una gran conclusión. El tercero protagonista será la sociedad, que espera que le lancemos esos mensajes que nos aproximen realmente a sus necesidades, a sus reivindicaciones. Y el cuarto protagonista son los medios de comunicación, que serán los encargados de trasladar lo que se esté hablando aquí
algunas de las cosas que se hablen aquí, como decía María, y posiblemente algunas de las cosas que se hablen fuera de aquí, por los pasillos, en los fumaderos, en algunos otros espacios, también seguramente se contextualizará. Así que cuando venía para acá, venía leyendo algunos de los teletipos de los medios de comunicación, a ver qué es lo primero que se estaba contando de esta conferencia política, y me he encontrado con un tuit de una periodista que he visto antes por ahí, pero ahora ya no veo, de Europa Press, que decía: toda la tarde llevamos subiendo teletipos de la conferencia política y el trending topic, el que me ha leído, es el del embarazo de la hija de la Pantoja. Superadlo, si podéis lo superáis. Y yo me he propuesto superar el teletipo de la hija de la Pantoja, diciéndole algo a la gente que tenga más interés para la gente que el embarazo de la hija de la Pantoja. Y la verdad es que llevo un buen rato ahí, he aprovechado todas las intervenciones dándole vueltas a ver cómo podía superar el interés del embarazo de la hija de la Pantoja desde esta conferencia política. Y me han dado la pista en sus intervenciones tanto Sergio como María. Sergio hablaba de un compromiso renovado y María hablaba de soñar. Y yo me propongo superar el interés de la hija de la Pantoja en que aquí soñemos y tengamos un compromiso renovado en que nunca más la sociedad se pueda sentir estafada. Y es que hoy tenemos una sociedad que lo que nosotros llamamos crisis lo llama estafa. Lo que nosotros llamamos crisis política lo llama estafa política. A lo que llamamos crisis económica lo llama estafa económica. Y a lo que nosotros llamamos crisis del sistema financiero lo llama efectivamente estafa del sistema financiero. Y para mí el sueño y el compromiso, y además personal, y pongo mi militancia en juego si es necesario en algún momento, porque esa es la valentía o el paso que tiene que dar esta generación, es que no consintamos que nunca más se vuelvan a dar los abusos que se han dado para que la sociedad se sienta estafada absolutamente por todos y por todas. Que lo hagamos en todo. Aquí hay una estafa para los consumidores, para los ciudadanos, absolutamente en todo, en la gestión política, los programas electorales, cuando no se cumplen. Y que empecemos a pensar entre nuestras medidas en que las más importantes, nuestro compromiso de nuestro programa electoral, sean facilitadas día a día, transparentes, de acceso a los ciudadanos. Y que lo hagamos cuando firman un contrato de un teléfono móvil o cuando se compran un pasaje de avión, que hay absolutamente estafas en las leyes y en las normas de consumo, pese a la regulación y a las normas europeas. Pero que lo hagamos muy especialmente, sobre todo, para evitar que tengamos que seguir viendo imágenes de cómo el interés especulativo sobre la vivienda se puso en este país por encima del interés del derecho al techo, del interés de los ciudadanos, a las ciudadanas, a poder acceder a una vivienda en condiciones dignas, y que no permitamos que eso vuelva a pasar nunca más, que no tengamos que ver las imágenes de la policía sacando a las familias de sus casas. Y para hacer eso tenemos que comprometernos a que en este país haya una regulación de segunda oportunidad, que permita a las familias la reestructuración de sus deudas, que puedan quedarse en su casa y que cuando no se puedan quedar en su casa de ninguna manera siempre tengan una alternativa social de vivienda. Y hasta ahora este Gobierno no ha avanzado en absolutamente nada de eso, pese a que lo intentamos, pese a que tuvimos la obligación y el compromiso de sentarnos con el Gobierno a negociar, a intentarlo, a darles respuesta a esa necesidad de la gente que para mí está muy por encima del embarazo de la hija de la Pantoja, a conseguir que no sufra y que además pase una cosa y que evitemos una cosa que se está dando en política de vivienda ahora mismo en nuestro país. Y es que tengo la sensación de que los ciudadanos y las ciudadanas ya no es la crisis lo que sufren sobre sus espaldas. Lo que sufre la gente sobre sus espaldas es la acción de este Gobierno, directamente la acción de este Gobierno. Y lo pasa también en política de vivienda. La primera medida que afecta además muy directamente a la gente joven, la primera medida que adoptó este Gobierno, la primera, fue la eliminación de la renta básica de emancipación. La primera. En eso tampoco nos parecíamos, en eso tampoco éramos lo mismo. Y como esa, las subsidiaciones de préstamos y el RIAPH, los cambios en la ley de alquiler, todos son medidas que empujan a la gente
hacia la insolvencia. Así que uno de los compromisos de esta conferencia política, para mí, ese compromiso renovado, ese sueño, es que dejemos de sentirnos o que le demos las respuestas a la sociedad para que no se sienta una sociedad estafada tampoco en el derecho a techo. Nada más y muchas gracias. Concluimos el acto con la intervención de la futura presidenta, no sé si de la conferencia, mañana los que votáis la elegiréis, pero sí de Baleares, que es Francina Armengol. Pero con antes decir que en estos momentos llevamos muchos meses donde oímos, decía Óscar, la definición de Felipe González de liderazgo, que era la de hacerse cargo del estado de ánimo de los demás. Hay gente que busca como locos liderazgos individuales en este momento. Yo creo que lo que hemos demostrado hoy es que tenemos un partido con muchos liderazgos compartidos. Hay gente que busca titulares. Lo que hemos demostrado hoy es que aquí en este partido lo que hay es ideas. Hay mucha gente que está buscando, como digo, solistas en la política. Lo que hoy hemos demostrado es que hay en este partido mucho coro. Eso es lo importante. Salir de esta conferencia sabiendo que tenemos ideas, que somos mucho coro y que tenemos entre todos un liderazgo compartido que es el que sin ninguna duda volverá a poner al Partido Socialista en el primer puesto de la política española frente al individualismo, lo que siempre hemos sido este partido: corporativismo, compañerismo y sobre todo proyecto compartido, proyecto e ilusión, como el que representa nuestra futura presidenta de la conferencia y de Baleares, Francina Armengol. Bueno, buenas tardes. La mala noticia es que todavía queda mi intervención. La buena noticia es que, como los discursos han sido magníficos, seré breve. Pero intentaré resumir, ya que Sergio me encarga lo de las conclusiones y siempre es terrible, intentaré resumir aquello que yo he sentido de una forma intensa cuando han ido hablando los compañeros y compañeras explicando diferentes propuestas. La cosa primera que quiero decir, y que es obvia, pero creo que vale la pena recordarlo y decirlo siempre, es que me siento orgullosa de ser socialista, como todos vosotros, pero vale la pena decirlo aquí y en la calle. Y explicar el porqué. Porque nosotros, los buenos momentos de España, los mejores valores de España, van ligados a las políticas socialistas. Y estamos orgullosos de nuestra historia, de toda, de nuestros gobiernos, de todos, de las magníficas políticas que se han llevado a término. Y es verdad que todos los avances sociales, todos tienen el sello del Partido Socialista. Y lo tiene la abertura de derechos y las conquistas que hemos hecho todos los ciudadanos. Y es verdad, y lo decía Óscar muy bien, y a mí me ha entrado en el corazón, que nos hemos equivocado también. Y hemos cometido errores, y hemos pedido perdón, y tenemos que decirlo, y lo sentimos dentro de nuestro corazón. Pero eso no quita que vamos a remontar. Y compañeros y compañeras, hemos pasado 2 años difíciles, muy difíciles, pero estamos aquí, y no nos hemos rendido en ningún momento, y hemos seguido trabajando, y seguiremos trabajando. Y estamos aquí después de 8 meses de muchísima gente que ha ido apostando por pequeñas propuestas, por sus tweets, en sus Facebooks, en las agrupaciones locales, participando por teléfono, como han podido, en diferentes reuniones con gente del partido y con mucha gente de fuera del partido, que empieza a vernos, y alguna compañera lo decía ya, como la alternativa real a los gobiernos del Partido Popular, que están destrozando aquello que tanto nos costó construir a todos, pero sobre todo a los gobiernos del Partido Socialista. Por eso, compañeros y compañeras, estamos aquí hoy y este fin de semana para trabajar intensamente en ese proyecto que tiene que volver a dar la confianza a tantos progresistas, a tantos socialistas de España, que lo pasan mal y que solo nosotros les podemos dar esa solución que necesitan. Yo decía, Sergio, vengo de una comunidad autónoma y tengo que decirlo, porque si no me matan, que hoy vuelve a estar en huelga educativa. Los profesores hoy vuelven a estar en huelga porque el Partido Popular persigue la educación pública en Baleares y en toda España. Soy de una comunidad autónoma que en teoría éramos de las ricas,
pero que murió Alpha Pam, un senegalés, porque no fue atendido por la sanidad pública. Y a mí, cuando oigo esto, cuando lo siento, me dan ganas de llorar, porque yo, que en fin no soy de las más jóvenes de aquí, pensaba que nunca en España vería peligrar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones y el futuro sólido para nuestras generaciones. Y soy, y termino, de esa comunidad autónoma donde también tenemos una lengua propia que se nos persigue porque no es la que gusta al Partido Popular. Y esa lengua propia, que es el catalán, define también la pluralidad y la riqueza de España que siempre hemos entendido y protegido los y las socialistas. Por eso os digo, compañeros y compañeras, yo me voy con mucho optimismo de esta tarde, porque hemos hecho buenas propuestas, llevamos meses trabajando, no nos hemos rendido, hay valentía, hay ilusión, hay ganas de tirar adelante ese gran proyecto socialista, ese gran proyecto que tiene que ser la revolución que necesitan muchos y muchas ciudadanas que solo están pensando en nosotros. Por eso valentía, ilusión, responsabilidad y muchísimo trabajo y unión, que es lo que necesita este partido y este país. Gracias.